Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Damos comienzo al segundo encuentro del curso de Gestión Cooperativa Elemental. Les comentamos que hemos deshabilitado la función del audio y del video para poder tener una mejor transmisión de la charla. Les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo por Facebook y YouTube. Y si tienen alguna consulta o duda que les surja, pueden realizarla a través del chat del Zoom o también de YouTube y de Facebook. Y también pueden hacerla a través de nuestro mail, que es cursoceso@gmail.com. Les recordamos también que pueden visitar nuestras redes, que son CESO en Cuba, en Instagram y Facebook, y nuestra página, que es www.ceso.com.ar. Bueno, agradecemos muchísimo la participación de todos y todas y damos comienzo. Le doy la palabra a la docente Miriam. Gracias. Gracias, Yami. Gracias a todos. La verdad es que quiero agradecer a todos los que están en Zoom, a los que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube. Ahí alguno de los compañeros les va a pasar los links para que puedan compartir con quienes no pudieron entrar al Zoom. Quedaron muchas personas en la sala de espera. Seguramente ya algunos se están conectando. Realmente es una alegría y agradezco el interés por la temática y por compartir estos espacios. La verdad es que hay más de 1.200 personas inscritas, con lo cual esto a veces puede dificultar un poco las transmisiones, pero también esta tecnología nos da la posibilidad de que haya personas de todo el país, que realmente sea un encuentro federal, y es una enorme alegría para nosotros, y espero que podamos recibir las experiencias de todas las personas y las organizaciones de diferentes puntos del país. Inclusive hay personas de otros países de Latinoamérica que también le damos la bienvenida y es una alegría. Y este compartir de experiencias seguramente nos va a enriquecer a todos, así que les agradezco nuevamente por participar y por el interés. Algunos han preguntado sobre el material del curso. En nuestra página ceso.com.ar van a encontrar toda la información acerca de todos los encuentros e inclusive el material de cada uno de los encuentros en la medida que se vayan dando. También aquellos links o información adicional que nosotros vamos mostrando durante cada uno de los encuentros también van a estar accesibles a través de la página del ceso.com.ar. Y también al final de estos 9 encuentros vamos a dar un certificado de participación. Todos van a poder acceder a este certificado independientemente de la plataforma que hayan accedido para poder ver estos encuentros. Así que quédense tranquilos que todos vamos a tener el certificado. Más adelante iremos contando a través de las redes y de los encuentros cómo va a ser la metodología para acceder a estos certificados. Bueno, vamos a empezar con el encuentro de hoy. Ustedes saben que este primer módulo está dedicado a la contabilidad, a la documentación y a los registros contables, siempre desde una perspectiva de la economía social. Así que si les parece, vamos directamente a la presentación. Antes de abordar el tema de hoy, hemos recibido muchas preguntas que, como ustedes saben, las pueden ir haciendo también durante este encuentro, tanto en el chat del Zoom, de Facebook o de YouTube, que nuestras compañeras van a estar recibiendo toda esa información, y también a través del mail de cursoceso.gmail.com. También ustedes ahí van a poder hacer todas las consultas, sugerencias, y también, ¿por qué no?, compartir las experiencias de estos encuentros y cómo impacta esto en cada una de sus organizaciones y las particularidades de sus provincias también, que me parece muy interesante aprovechar este espacio para poder compartir
estas experiencias y la diversidad de cómo impacta cada una de estas cuestiones en el resto del país. Algunas de las preguntas que fuimos recopilando y que me parece interesante traerlas, porque además el primer encuentro fue un poco fallida la transmisión por otros medios, entonces para las personas que hoy se están sumando va a servir a modo de resumen algunos de los puntos significativos que tratamos el primer encuentro. Y una de las preguntas tenía que ver con si había algún programa, y entiendo algún sistema, que podamos recomendar para llevar el circuito administrativo, ¿no? Todos los registros de los circuitos administrativos. En este sentido, la verdad es que es muy particular poder pensar qué tipo de programa o de sistema es recomendable para cada organización, y desde acá es muy difícil decirles uno u otro, pero sí les quería comentar algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de pensar qué tipo de registración llevarla y bajo qué soporte. Porque no necesariamente necesitamos recurrir a un software sofisticado y caro para tener ordenada nuestra contabilidad, los registros y la documentación. Es muy importante entender qué es lo que nosotros necesitamos y en función de eso ver cuál es la mejor herramienta que nos ayude a cubrir nuestras necesidades. Y también mi sugerencia es ir escalonadamente, porque yo puedo tener el software más completo y con todas las bondades que se les puedan ocurrir, pero no tengo los circuitos armados, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, bueno, ¿cuáles son mis actividades? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué personas van a estar responsables de la organización de esa información? Si eso no existe, yo puedo tener el mejor software que no me va a servir, porque como el software es lo mismo que un lápiz y un papel. Alguien tiene que cargar la información, alguien la tiene que controlar, alguien tiene que verificar que esa información sea congruente, esté íntegra y corresponda a lo que yo necesito. Con lo cual, lo primero que yo tengo que trabajar dentro de mi organización es en tener estos circuitos administrativos e ir acompañando este proceso, que además es un proceso, no es de un día para el otro, con diferentes herramientas. Y que esas herramientas sean más sofisticadas en la medida en que el circuito administrativo así lo merite. Lo que quiero decir es que en principio, desde una planilla manual a una planilla en Excel, hasta un software que tenga las condiciones básicas, me va a servir para empezar a organizar mi administración. Y en la medida en que yo estoy más organizada, es más complejo la información que estoy generando y las necesidades de información también, voy a poder acceder a otro software, en cuyo caso la inversión en alguna herramienta un poco más sofisticada y generalmente que tiene mayores costos, se va a justificar. Así que en mi recomendación en relación a qué programa tiene que ver con esto, ¿no? Y entonces tener en cuenta también qué cantidad de operaciones yo necesito registrar, porque esto obviamente si lo hago manual va a ser un poquito más lento que si lo hago a través de algún software, qué tipo de registros yo estoy teniendo hoy en la actualidad, y si quizás solo mejorando esos registros, esas planillas de Excel, ya puedo mejorar bastante la información que genero en ese circuito. ¿Cuál es el vínculo que tengo entre la información, la necesidad de gestión y la información que genero para la contabilidad y para las declaraciones juradas impositivas? ¿Qué quiero decir? A veces parte de esta información está tercerizada a través de algún estudio contable, donde llevan por su parte sus registros. Entonces, quizás en una primera instancia no se justifica tener un software contable si la contabilidad después se va a volver a procesar en otro lado. Lo que sí siempre mi sugerencia es, en la medida que voy avanzando en este proceso,
tratar de tener toda la contabilidad inclusive dentro de la organización. Pero mi sugerencia es, tengámoslo en cuenta como un proceso, ¿sí? Y también en el mercado, ustedes saben que hay algunos software que son de uso gratuito, que tienen algunas limitaciones respecto a la cantidad de operaciones y demás, pero otra vez, para empezar este proceso de organización, pueden ser válidos. Y también en la página de la FIP, hoy a través de, sobre todo lo que tiene que ver con las liquidaciones de IVA, se generan resúmenes de compras y de ventas a través de la misma página, que también puede agilizar parte de la información que yo estoy generando dentro de la organización. Bien. Otra de las preguntas están vinculadas acerca de cuáles son las resoluciones técnicas que enmarcan a las cooperativas. Y acá les quería contar un poco más en detalle, porque la vez pasada hicimos un paneo general. Hay en la normativa contable tenemos normas de exposición, que quiere decir, me van a decir, a orientar cómo yo tengo que mostrar la información, qué es activo, qué es pasivo, qué va en el patrimonio neto, qué es el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de patrimonio neto, cómo se muestra y qué información detallada tengo que contar de cada rubro. Eso me lo van a decir en términos generales la RT8 o RT9, o Resolución Técnica número 8 y 9. Después tenemos una norma específica para cooperativas, que es la RT24. Que la RT24 va a tratar aquellos temas bien específicos de los entes cooperativos en términos de exposición y procedimientos de auditoría. Y otra resolución técnica que es importante tener en cuenta es la resolución técnica número 16. La resolución técnica número 16 lo que nos va a dar es el marco conceptual de la contabilidad. El ABC de la contabilidad está en esa resolución técnica. Entonces, cuando yo tengo alguna duda respecto de en qué rubro debo informar determinada información, cómo tiene que ser la información, cuál es el periodo de informar, en fin, cualquier duda que no esté detallada específicamente en las otras resoluciones, sí puedo recurrir a la RT16, que es el marco conceptual. Y además, la RT16 me habla de cómo es la información contable, que es un poquito lo que empezamos a hablar también en el encuentro pasado, y especifica cuáles son los atributos que tiene que tener la información contable. Debe ser clara, precisa, confiable, ¿sí? ¿Qué quiere decir confiable? Que yo la tengo que poder verificar, y uno de los puntos que me va a permitir la verificación es la documentación de sustento. Por eso hoy vamos a hablar específicamente de la importancia de la documentación respaldatoria y cuáles son los requerimientos legales que debe cumplir esta documentación. Me va a decir la oportunidad, ¿sí? Toda información tiene que ser oportuna. Si yo cuento algo que pasó hace 5 años y que no tiene ya ningún impacto hoy para el lector de esa información, obviamente pierde calidad en esa información. La sistematicidad, yo les contaba que la contabilidad es un sistema de información que está ordenado por determinadas normas y pautas contables que están dadas a través de estas resoluciones, y es importante que se cumpla con esa sistematicidad. Y la integridad, que es otro de los atributos y las ventajas de la contabilidad. En términos de lo económico-financiero, yo sé que la información contable, si está elaborada cumpliendo con todas las normas contables, me va a permitir tener una idea integral de lo que está pasando en la organización. Después, en términos de evaluación o medición, es decir, bueno, si yo tengo un inmueble, ¿cómo lo tengo que reflejar? ¿A qué valor se reflejan los estados contables, los créditos, los pasivos, los resultados? Todo eso me lo dice la resolución técnica número 17.
pero hace unos años ya existe la resolución técnica 41, que es para entes pequeños y medianos. Que estos yo les sugiero aplicarla, ¿por qué? Porque tiene algunas dispensas, es decir, que tiene algunos requerimientos que no hace falta aplicarlos y que sí lo exige la RT17, que tiene que ver con algunas complejidades al momento de determinar la evaluación de algunos rubros. ¿Cómo sé si yo puedo aplicar o no la RT41? Bien. Esto lo pueden encontrar en la página de la Federación o de los consejos profesionales, que ingresamos la vez pasada a ver las normas técnicas, donde se determina a través de los ingresos brutos que tenga la organización si está incluida o no en la RT41. Y la RT41 tiene dos partes, una dedicada a entes pequeños, que es mucho más simple, y otra dedicada a entes medianos, que tiene un poquito más de complejidad, pero no es tan compleja como la resolución técnica 17. Entonces, por ejemplo, para los ejercicios cerrados al 31 de diciembre del 2019, si los ingresos brutos, es decir, el total de ventas e ingresos que tiene el ente, es inferior a 43.591.301, es catalogada como un ente pequeño, y entonces puede aplicar la resolución técnica 41. Si estos ingresos llegan a 217.956.307, eso significa que está dentro de los entes medianos. Y si ya supera este monto de ventas, obligatoriamente debe aplicar la resolución técnica número 17. Con lo cual, si las organizaciones en las que ustedes participan tienen ventas que están por debajo de estos montos, mi sugerencia es que apliquen la resolución técnica 41. Después hay varias resoluciones particulares, yo acá hago referencia solo a dos, pero hay muchas que tienen que ver con rubros específicos, y una que tiene que ver con el ajuste por inflación, que es uno de los puntos que también vamos a desarrollar hoy. Brevemente vamos a hacer una aproximación a lo que es el ajuste por inflación, y hay una resolución que es la resolución técnica número 6, que es la que nos dice cómo debe aplicarse el método de ajuste por inflación. Y después tenemos la resolución técnica número 22, que regula todo lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria. Entonces, si aquí hay una cooperativa que es agropecuaria, va a usar la RT 41 o 17 según el tamaño de la organización para evaluar todos los rubros, excepto los rubros que tienen que ver con la actividad agropecuaria. Si son granos, animales, hacienda, lo que fuera, todo lo que tenga que ver con la actividad agropecuaria, pueden ser plantaciones también, para determinar cómo se deben incluir en los estados contables, van a recurrir a la resolución técnica número 22. Y después, como les comentaba antes, en términos de exposición, a la resolución técnica 8, 9 y 24. Muy bien. Otra de las preguntas tenían que ver, yo había comentado algo sobre un régimen de retención en el monotributo de los asociados a cooperativa. Este tema no lo voy a desarrollar hoy porque lo vamos a desarrollar en los próximos módulos. Ustedes saben que los próximos módulos tienen que ver con temas legales e impositivos, y uno de ellos está referido a los temas impositivos, y vamos a incluir el tema de la retención del monotributo, pero para aquellos que preguntaron, les quería contar que esta obligación surge de la Resolución General de la FIP 4.309 del 2018, que a partir del artículo 80 regula cómo y en qué momento debe hacerse una retención. Pero básicamente lo que dice es que las cooperativas de trabajo cuyos asociados estén adheridos al monotributo, y en cuanto estos asociados no demuestren que hayan pagado su tributo, la FIP delega en los entes cooperativos la obligación de retenerle el impuesto
al momento de pagarle los retornos o adelanto de retorno. Si necesitan y tienen más dudas, pueden recurrir a esta resolución y en todo caso también pueden hacernos consultas de email. Otra de las preguntas tenía que ver con la obligatoriedad del libro IVA digital, que yo también comenté en el encuentro pasado. Brevemente les informo las fechas a partir del cual esta normativa es obligatoria. Acá hay un cierto desfasaje porque hubo un momento en el cual el cronograma empezaba en junio para las ventas, para aquellas organizaciones cuyas ventas a diciembre de 2018, para los ejercicios cerrados en diciembre de 2018, alcanzaban 500.000 pesos. O sea que estas cooperativas ya en junio empezaron a presentar el libro IVA digital. A partir de julio de 2020, las que tenían 2 millones, y acá, en este momento, cuando empezaban a regir las siguientes, la FIP hace una pequeña prórroga, entonces vemos que hay un bache en agosto, y en septiembre se continúa con el cronograma de aplicación y incorpora a todas las organizaciones con ventas de hasta 5 millones, a partir del periodo de octubre, es decir, de la liquidación de octubre, que vence ahora los primeros días de noviembre, para las cooperativas que tengan ventas hasta 10 millones, o sujetos inscritos en IVA hasta ventas de 10 millones, y en noviembre ya las que tienen ventas superiores a 10 millones. Muy bien. Este es un recuento breve de algunas de las consultas que agradecemos y que hemos podido juntar a partir del mail y los chats, y los invito nuevamente a seguir consultándonos. El encuentro que viene vamos a responder el resto de las preguntas que se hagan. Yo también les quería aclarar que les conté que la idea era responder todas en el último encuentro, pero dada la cantidad de participantes y preguntas, nos pareció que era importante ir haciendo contándoles algunas respuestas o sugerencias el día de hoy. Bien. Ahora sí, continuando con lo que veníamos charlando en el primer encuentro, hay algo que quería como reforzar, que es la contabilidad y la economía social. Porque, digamos, es raro que nosotros escuchemos hablar de contabilidad y economía social. La contabilidad básicamente es una técnica, una herramienta, como decíamos, un sistema de información que está pensado y ha sido desarrollado en los últimos siglos, pensado básicamente para las empresas lucrativas. Entonces, como que a veces parece que hay un desencuentro entre la economía social y la contabilidad. Y acá me gustaría que juntos pensemos también un poco cuáles son las bondades de la contabilidad, qué es lo que no nos está contando la contabilidad acerca de nuestras organizaciones, y podamos pensar juntos algún como desafío, cómo poder implementarlas sin que la implementación nos haga olvidar de algunos objetivos de nuestra organización o que dejemos fuera. Y por otro lado también el desafío de plantear, bueno, cómo adecuar la contabilidad o generar información de gestión que se adecue más a la economía social o a nuestras organizaciones. Y acá me parece que es importante, yo entiendo que la contabilidad es uno de los mejores sistemas de información que al menos conozco, y que tiene muchísimas bondades, pero tiene una limitación, que como les decía, refleja la información principalmente económica financiera de una organización. Y las organizaciones, y en particular las organizaciones de la economía social, son mucho más que las operaciones económicas financieras. Están centradas en la vida de las personas que la integran, ¿sí? Por eso aquí la vida está en el centro, porque en definitiva lo que nosotros buscamos a través de estas organizaciones es generar puestos de trabajo, generar organizaciones que nos permitan
satisfacer nuestras necesidades, pero también desarrollarnos como personas, poder privilegiar el trabajo autogestivo frente a otras modalidades de trabajo, la solidaridad, la cooperación. Eso está dentro del ADN de las organizaciones y que no se ve reflejado en un sistema de información como el contable, porque son actividades que no pueden medirse en términos económicos financieros. Y para los que no lo pudieron ver y que lamentablemente sé que no se pudo escuchar, el fragmento del video que les compartí el primer encuentro, los invito a que si pueden lo vean, donde acá las mujeres, pero igual seguramente a muchos de ustedes lo viven día a día, así que no hace falta que lo vean específicamente, las actividades que hacen día a día dentro de la organización no siempre son visibles, no se visibilizan. Y aún a través de registros como la información contable, que visibiliza y permite ponerle concretamente un número frente a determinadas acciones, muchas veces otras no lo están. Eso no quiere decir que no sean parte de la organización. Entonces, parte del desafío que nosotros tenemos es también generar información de gestión que expliquen parte de esos números, que le den vida a esos números, y que además agregue otro tipo de información para que el resto de los mismos asociados, o de la comunidad, o del Estado, sepa cuál es el aporte que hace nuestra organización más allá de lo económico-financiero. Entonces, yo sinceramente creo que la contabilidad aporta mucho a la economía social, pero tenemos que tener claro que es una herramienta limitada y que no tiene que ser la única herramienta para generar información de gestión, pero que sí es muy valiosa y suma mucho. Pero es importante que conozcamos cuáles son las limitaciones de la contabilidad y también cuáles son las bondades que la contabilidad nos da. Por eso me parecía central que nunca perdamos de vista que nuestro objetivo central está en la vida, en el trabajo autogestionado, en la vida digna, en el compartir estos valores, y que la contabilidad no tiene que ir en contra de eso o borrar eso, sino ayudar, complementar y poder mostrar que además de todos estos valores, también generamos mucha riqueza en la economía, ¿sí? Y generamos fuentes de trabajo. Y eso también lo podemos mostrar. Bien. Vamos de lleno entonces al primer tema que nos convoca hoy, que es la documentación de respaldo. Como yo les comentaba en el primer encuentro, una de las formas que yo tengo para empezar a registrar toda la operatoria que desarrollo dentro de una organización tiene que ver principalmente con el circuito que yo arme y cómo puedo documentar todo ese circuito o de operaciones a través de documentación que además me permita comunicar a los diferentes sectores y registrar la información, las operaciones que yo estoy desarrollando para poder luego sistematizarla y generar información de gestión. Y para esto yo voy a necesitar generar documentación que respalde cada una de las operaciones. Yo les había comentado la vez pasada, si yo vendo, voy a generar una factura de venta, voy a generar un recibo por la cobranza, que no solo va a respaldar la operación en términos jurídicos, sino que también va a ser el respaldo de la información que yo voy incluyendo en los registros contables y de gestión. Pero además, tengo que tener presente que la documentación de respaldo no solo tiene que cumplir con los requisitos que yo necesito para generar esta información de gestión hacia el interior de la organización, sino que además tengo que cumplir con requerimientos legales para que esa documentación tenga validez.
Entonces, acá es donde vamos a ver algunos de los requerimientos que me pide el Estado y la FIP particularmente, y la propuesta es obviamente que toda la documentación de respaldo que nosotros generemos cumpla con estos requerimientos. Pero sí quiero hacer una aclaración. Nosotros tenemos que distinguir, quizás alguno habrá escuchado alguna vez el concepto de la realidad económica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos puede pasar que nosotros tengamos un gasto que sea real, que sea genuino. Fuimos y compramos un repuesto porque la camioneta con la que hacemos el reparto de nuestra mercadería se rompió, tuvimos que ir a un lugar a comprar un repuesto de urgencia y la persona que nos vende el repuesto no podía hacer la documentación de acuerdo a los requerimientos por la FIP. ¿Qué hago con eso? Porque es muy probable que el contador les diga, y esto no lo puedo contabilizar. Bueno, es cierto, digamos, en términos desde el punto de vista impositivo, ese pago no está debidamente documentado, con lo cual es difícil poder justificarlo en la contabilidad. Pero también es cierto que es un gasto genuino, ¿sí? Que es realmente la organización hizo ese gasto, lo pagó, lo necesitaba, y muchas veces todos sabemos en la realidad de nuestro país que no siempre podemos acceder al documento tal cual lo exige la FIP. Ahí nosotros vamos a tener que poder evaluar, según la significatividad de esto, cómo impacta nuestros registros contables. Pero lo que tenemos que tener claro también es que a veces hay imposibilidades prácticas, pero eso no significa que el gasto no sea real, no sea genuino. Tenemos que tratar de, por supuesto, cumplir con todo el requerimiento legal, tener claro que todo lo que hay que cumplir, por eso también es importante que todos los asociados de la organización sepan cómo funciona, cuáles son las cuestiones que hay que solicitar, cómo se debe facturar y demás, pero también saber que puede haber determinadas excepciones. Vayamos entonces a cuáles son las pautas que debe cumplir una factura. Y esto, por supuesto, es tanto si yo la emito como la recibo. Las pautas de facturación son exactamente iguales para la compra o para la venta. Acá esta información surge de diferentes disposiciones de la FIP, donde principalmente nos dice que las facturas van a estar identificadas con una letra. Las más comunes es A, B y C, pero hay otro tipo de letras, por ejemplo la T para las facturas turísticas, la E para las facturas de exportación. También tenemos la M y hay algunas más. Pero las más usadas son A, B y C. ¿Y por qué cada letra? ¿Qué significa? Bueno, las facturas van a depender el tipo de letra o el tipo de factura según quién es el que emita la factura en términos de su situación frente al IVA y quién la recibe. Entonces, si una factura, ¿sí?, está emitida por un responsable que no está inscrito en el impuesto al valor agregado, va a facturar con una factura tipo C. ¿Quiénes serían? ¿Qué contribuyentes serían? Un monotributista, un responsable exento de IVA, ¿sí?, que no están inscritos, van a emitir factura C. Siempre, sin importar qué calidad de contribuyente sea el que reciba esa factura. Siempre va a ser tipo C. En cambio, si quien emite la factura sí está inscrito en IVA, ahí va a depender qué tipo de factura hago, si A o B,
según quien reciba ese documento. Entonces, si yo soy una cooperativa que está inscripta en IVA, y el que recibe la factura también está inscrito en IVA, yo voy a hacer una factura tipo A. ¿Y cuál es la característica principal que tiene la factura tipo A? Que se discrimina el impuesto al valor agregado. Yo vendo algo, supongamos que sale 1.000 pesos, más IVA es 1.121, sí, 1.210, perdón. Y hago una factura que diga 1.000, IVA 210, total 1.210. ¿Sí? Yo tengo que tener en el cuerpo de la factura claramente decir cuánto IVA se está facturando. Inclusive ustedes saben que hay algunas actividades, por ejemplo, algunas cuestiones de electrónica, que tienen un IVA del 10,5, con lo cual va a ser 105 el IVA que factura. ¿Por qué es importante que esté discriminado en la factura el IVA? Es decir, que yo vea claramente que el artículo vale 1.000, el IVA 210, y el total que yo pago es 1.210, porque es la única manera en que quien recibe la factura pueda tomarse ese crédito fiscal y descontarlo del IVA de sus ventas. Entonces, acá yo les sugiero que a todos los asociados que hagan compras, y en cuanto a la organización esté inscrita en IVA, refuercen el tema de pedir factura tipo A. Porque a veces van a hacer alguna compra en algún local de cercanía y les hacen una factura tipo B, que es el caso siguiente, que es cuando la persona que está inscrita en IVA le factura a alguien que no está inscrito en IVA. Un responsable exento, un monotributista o un consumidor final. En estos casos, ¿sí?, cuando la factura es tipo B, no se discrimina el monto del IVA. Entonces, directamente la factura va a decir el nombre del artículo y 1.210. Y en esos casos yo no puedo tomar el crédito fiscal. Y acá vale otra aclaración importante. Quien factura sí debe pagar el IVA. ¿Sí? Que no esté discriminado no cambia la situación para quien emite la factura, pero sí para quien la recibe. Entonces yo siempre les digo a las organizaciones, tengan en cuenta que quien emite una factura tipo B también puede emitir tipo A, porque el sujeto es el mismo, es inscripto en IVA. Pero para mí, que hago la compra y que recibo esa factura, no es lo mismo. ¿Sí? Yo solo me voy a poder tomar el crédito fiscal si la factura es tipo A. Entonces, a veces en las propias organizaciones lo que nos pasa es que pagamos IVA que no lo podemos computar como crédito fiscal simplemente por una cuestión formal, porque no pedimos la factura correspondiente, pero sí la pagamos ese IVA. ¿Sí? Entonces mi sugerencia es que seamos cuidadosos con esta información y que tengan claro todos los responsables de la organización que hagan compras, que sepan cómo deben solicitar esta compra, qué tipo de documentación tenga que ir, y siempre vayan con el número de CUIP para que puedan hacerle la factura adecuadamente, porque recuerden que tiene que ir a nombre de la organización para que la factura también pueda hacerse correctamente. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que veníamos comentando. Una entidad que está inscrita en IVA va a facturar facturas tipo A y facturas tipo B. Y debería recibir solo facturas tipo A y C en caso en que le facture sea un responsable exento o un responsable monotributista. Por su parte, si la entidad está exenta de IVA, por sus compras debería recibir solo factura tipo B o C y facturar factura solo tipo C. Bien,
Eso es en cuanto al tipo de factura que debe emitir un ente. Respecto a las pautas de facturación, seguramente todos ya saben que todos los comprobantes deben ser electrónicos, ¿sí? Es decir, que o se hacen directamente a través del servicio de comprobantes online, que tiene la página de la AFIP, al cual uno accede con el quit y la clave fiscal, o a través de algún software de gestión, a través del cual uno puede hacer la facturación, y enlaza ese software con la página de la AFIP y emite la factura. Que pueden tener CAE, que es la clave de autorización electrónica, o CAEA, que es la clave de autorización electrónica anticipada, ¿no? Que es una manera de poder solicitar anticipadamente el CAE, pero que es más excepcional. Y acá también les quiero aclarar que los monotributistas sociales son los únicos exceptuados en hacer factura electrónica y pueden seguir emitiendo factura manual. ¿Sí? Acá pueden ir a cualquier librería, llevar su constancia, que es monotributista social, y solicitar un comprobante manual. Lo que sí es importante que el comprobante de facturación manual diga claramente que es monotributista social. Y las facturas tienen que cumplir todo un formato legal, que ahora vamos a ver, y tienen un control de validez, de vencimiento, que es el CAE para las facturas manuales, el CAEA para las facturas electrónicas. Y hay otro sistema de control que también nos exige la FIP a través de algunas de sus resoluciones, que tiene que ver con las facturas apócrifas. Entonces, lo que nos pide la FIP es que cuando nosotros registremos nuestras compras, verifiquemos además que los comprobantes que han sido emitidos son válidos. Y para esto hay un par de funciones en la página de la FIP cuando uno ingresa, que permite validar si la clave de identificación y la autorización de impresión de esas facturas son correctas, son válidas, y además hay un listado de empresas que emiten facturas apócrifas. Entonces yo también puedo chequear a través de ese listado si la factura fue bien emitida. Y esto es importante porque quizás yo actué de buena fe y recibí un documento que no es válido, me va a rechazar el gasto y el crédito fiscal de ese documento. Y acá yo puedo generar deudas que ni siquiera sé que tengo. Otra cuestión importante respecto de la documentación de respaldo tiene que ver con las remisiones de los convenios o los subsidios. Recuerden también que cuando yo solicito un subsidio, parte de los controles que me va a pedir en la remisión el organismo que me haya dado el subsidio es que cumplan con todas las disposiciones vigentes de la FIP. Por eso también es importante que nosotros chequeemos previamente, antes de hacer el pago, que todos estos requisitos estén adecuadamente cumplidos. Y en caso de que no sea así, yo puedo solicitarle al proveedor que lo subsane y no abonar la factura hasta tanto esto esté subsanado. ¿Por qué? Porque el perjuicio fiscal después le queda a la organización. Bien. Y la FIP también determina cuáles son los requerimientos que debe tener un comprobante para ser considerado válido. Y hasta el formato de la factura está preestablecido. Y esto también, ¿para qué? Más allá de que la FIP exija la normativa, es porque a nosotros nos permite visualmente saber dónde tienen que estar los datos relevantes y poder chequearlo más rápidamente. Entonces nosotros vamos a ver que en el centro de la factura vamos a tener la letra de la factura.
Entonces, si es una letra C, una de las cosas que debo poder controlar es la constancia de inscripción de quien emite la factura a través del QUIC. Voy a la página de la FIP y chequeo cuál es su constancia de inscripción. Y verifico que si, por ejemplo, quien emite la factura es monotributista, es correcto que sea una factura tipo C. Y por otro lado, tengo el nombre o apellido, la razón social de quien factura, el domicilio y la condición frente al impuesto. En este caso, es responsable monotributista. Hacia la derecha, voy a poder visualizar el número de la factura, y acá recuerden que voy a tener los primeros 4 números que tienen que ver con el punto de venta, y luego la numeración que va a ser correlativa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un solo punto de venta, es probable que tenga un número. Si yo tengo varios locales, o por ejemplo los supermercados, cada caja es un punto de venta. El punto de venta es el lugar a partir del cual se emite esa factura. Debajo tengo la fecha de emisión de la factura, que va a ser el día en que realice la compra, y los datos de quien emite la factura, el número de QUIC, su situación frente a ingresos brutos y la fecha de inicio de actividad. Por supuesto que la fecha de facturación debe ser posterior a la fecha de inicio de actividad. Y este es un dato importante también para controlar. Y que a esta fecha que se emite la factura, cuando yo saco la constancia de QUIC de este proveedor, sea la misma su situación fiscal. ¿Por qué digo todo esto? Primero porque además son controles que hace el fisco, inclusive si muchos de ustedes han pasado ya por procesos de rendición, pueden ser algunas de las cuestiones que se observan. Yo puedo, sobre todo si tengo, esto pasaba más fácilmente cuando había talonarios manuales, que yo imprimía un talonario, seguía usando ese talonario y quizás mi situación fiscal pasó de monotributista responsable e inscripto en la mitad y seguí usando el talonario de facturación. Este talonario no es válido. ¿Sí? Si yo al momento en que emito la factura ya soy responsable e inscripto, debo facturar con factura A. O me habría dado de baja en los impuestos, entonces no podía emitir factura. Estos controles ahora se simplificaron bastante con la emisión de la factura electrónica, porque ya son controles que automáticamente hace la FIP. Sin embargo, yo sugiero verificarlos para estar seguros de que la factura ha sido correctamente confeccionada. Bien, después en el centro tengo el formato habitual de cualquier comprobante de venta o de compra, donde van a estar los datos de a quién le facturo, y acá es fundamental que estén claros los datos de la cooperativa, la mutual o la organización que está realizando esta compra. ¿Sí? Tiene que estar la razón social tal cual figura en la constancia de QUIC, el domicilio y el QUIC de nuestra organización. Y este QUIC tiene que estar claro porque es lo que nos permite identificarnos con la factura que realmente la compra la hicimos nosotros. Después vamos a tener el detalle de lo que compramos y abajo vamos a encontrar el CAE y la fecha de vencimiento del comprobante. ¿Sí? Por supuesto, la fecha de facturación no puede ser posterior a la fecha de vencimiento del CAE. Esta es la factura tradicional A, B o C. Pero también hay otro sistema de facturación que tiene que ver cuando se le factura directamente a consumidores finales de manera masiva, que es a través del sistema de controlador fiscal. ¿Sí?
Y eso lo vamos a poder chequear abajo, si ustedes ven abajo a la izquierda, dice SFDGI. Eso significa que ese logotipo representa que el ticket está emitido con una tiqueadora de controlador fiscal que le da validez. Y después voy a tener los mismos datos que la factura. Voy a tener los datos de quién factura, el quit, la provisión en ingresos brutos, y también va a decir el nombre de mi organización, el domicilio, y si yo estoy inscripto en IVA, se puede emitir un ticket A, ¿sí? Que sea con controlador fiscal, no inhabilita la posibilidad de que el ticket sea ticket A y tenga discriminado el IVA. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado, a veces, no sé si han tenido esta experiencia, le pueden decir, yo quiero una factura ticket A, van a veces a una caja específica y le emiten el ticket A. ¿Por qué es importante que el ticket sea A? Por lo que les comentaba antes. Va a estar destinado el IVA y eso me va a habilitar computar ese IVA como crédito fiscal en mi propia declaración jurada de IVA. Y esto es plata. Básicamente que si yo no lo tomo es plata que pierdo y que estoy pagando. Después la FIP también me dice qué cosas no son consideradas válidas en términos de la FIP. Y esto es básicamente cualquier documento que no cumpla con todo lo que detallamos anteriormente. Es decir, que no esté emitido por un controlador fiscal. Los remitos o guías no son comprobantes de ventas y compras, sí de traslado de mercadería, pero no de la efectiva venta o compra. Tampoco las notas de pedido, las órdenes de trabajo, los presupuestos. Son documentos válidos en sí mismos, digo, el presupuesto para hacer un presupuesto, o la nota de pedido para realizar un pedido, pero no para perfeccionar la compra en sí misma. ¿Sí? No respalda la compra o la venta en sí misma. Para eso sí o sí luego debo facturar. Los recibos tampoco. Las comandas, uno va a un restaurante y en la misma comanda le hacen las cuentitas, en principio tampoco es un documento válido, tiras de máquinas de escribir, de sumar o de calcular, cupones, tickets no fiscales, en fin. Todos estos comprobantes no son válidos para respaldar la compra o la venta. Hay algunos casos excepcionales donde se admite no cumplir con la normativa. Los más comunes, por ejemplo, son los de los pasajes. ¿Sí? En general los pasajes de micro, de avión o demás, que tienen un formato específico. Esos sí son válidos porque hay una resolución específica de la FIP que así lo permite. Y hay algunos casos más específicos que permiten no cumplir con los requerimientos anteriores, pero son los menos. ¿Sí? En términos generales, toda la documentación debe cumplir con estos requerimientos. Muy bien. Esto es todo lo que nos va pidiendo la FIP. Pero, como yo les contaba en el primer encuentro, no solo la FIP es la que me está pidiendo la documentación y los requerimientos legales para cumplir esta documentación, sino también el Código Civil y Comercial, en los artículos que me habla acerca de la contabilidad, me dice que todas estas operaciones que yo tengo obligación de contabilizar y de llevar en registros, deben estar llevados en registros, en libros rubricados, y los más importantes, indispensables, que considera el Código Civil y Comercial que deben existir, es el libro diario, donde yo vuelco cada una de las operaciones día por día en forma detallada. El inventario y balance, que es donde yo voy a registrar el balance anual de mi organización. ¿Sí? Este es un documento donde sintetizo toda la información ocurrida en un año. Y después
me va a decir que cualquier otra ley especial que requiera algún tipo de libro, también lo debo tener en caso de que así sea requerido, y que es importante que todos estos registros estén integrados en un sistema de contabilidad. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque es lo que me va a dar, y como yo les contaba hoy, como especifica la resolución técnica número 16 en cuanto a los atributos de información, el que la información que yo registro en estos libros surjan de un sistema de contabilidad va a dar confiabilidad a la información que yo estoy volcando y, por otro lado, la posibilidad de verificabilidad. Es decir, que el Estado, en caso de que me requiera estos documentos, en principio se presupone que todos están debidamente documentados con la documentación que corresponde. Y por otro lado, el mismo Código Civil y Comercial me exige el conservar todos estos registros, como la documentación que respaldan estos registros, es decir, todas las facturas de compras, de ventas, recibos de pagos, cobranzas, absolutamente toda esta documentación, yo tengo la obligación de conservarla, de guardarla. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo por 10 años, ¿sí? Y dice que si alguna ley en particular establece algún plazo superior para alguno de estos registros, obviamente debo cumplir el plazo superior. Pero mínimamente yo los debo conservar por 10 años. ¿Desde cuándo cuento esos 10 años? Bien, en el caso de los libros, desde el último asiento. Por ejemplo, el libro diario, yo voy a fijar, bueno, el último asiento tiene fecha diciembre 2019, de ahí en más voy a contar 10 años. En el caso de los últimos registros, de los demás registros, desde la última anotación practicada. ¿Sí? Y en el caso de la documentación de respaldo, desde la fecha de su emisión. Yo tengo una factura del 10 de noviembre, va a ser 10 años contados a partir del 10 de noviembre, y así cada una de la documentación que yo tengo. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto que les estaba contando un poco tiene que ver con todo el respaldo de la documentación y de las operaciones que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida organizacional. Y que está atado, por supuesto, al tipo de circuito administrativo que nosotros tengamos. Miraba un poquitito el chat mientras hacemos este pequeño impasse, y solo quería contestar una pregunta. Hay varias y vamos a ir contestando, pero respecto a la facturación, alguien comentaba sobre Tierra del Fuego, y sé que hay muchas organizaciones de diferentes partes. Hay algunas regiones en la Argentina, como Tierra del Fuego, que es una región que está promovida, ¿sí? Y que ha sido promovida para fomentarla, para poblarla y demás, y por esta razón se factura con tasa cero, se dice. ¿Sí? Entonces, si bien no se factura con IVA, sí va con factura tipo A, ¿sí? Para la pregunta de va con factura tipo A, pero no lleva IVA porque en este caso es una exención subjetiva, o sea, el sujeto está en una región promovida de la Argentina, ¿sí? Precisamente es para fomentar las operaciones que se hagan en el territorio. Bueno, muy bien. Vamos a abordar entonces el ajuste por inflación, que acá vemos, ¿no? Una pareja desesperada porque no llegamos a comprar las cosas que necesitamos a comprar en el supermercado. ¿Qué entendemos por inflación? Bueno,
muy simplificadamente, y acá espero que los compañeros del CES, ustedes saben que es un equipo multidisciplinario y hay muchos economistas, seguramente no van a estar de acuerdo con esta extrema simplificación que voy a hacer sobre qué es el ajuste por inflación o qué es la inflación, pero lo hago solo para entender en términos de contabilidad después cómo reflejamos esto en nuestros balances. Entonces, la inflación, simplificadamente, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un periodo de tiempo. Básicamente, ¿qué significa esto? Que los precios aumentan, pero el poder adquisitivo de lo que yo recibo va disminuyendo en términos reales. Es decir, si yo en enero tenía un ingreso de 100 pesos y con eso compraba un paquete de yerba, por decir algo, o 2 paquetes de yerba, hoy, por el aumento de la inflación, sigo recibiendo los mismos 100 pesos, pero cuando voy al supermercado puedo comprar solo un paquete de yerba, ¿sí? Entonces, nominalmente, en estos 10 meses, yo recibí los mismos 100 pesos, pero al momento de poder comprar, hacer real esos 100 pesos y intercambiarlos con bienes, el poder de compra real de esos 100 pesos disminuye, ¿sí? Por eso acá tenemos que las monedas que recibe un señor se van bajando en relación a los precios. Y eso hace que el poder adquisitivo real de mis ingresos sea cada vez menor en la medida que aumenta la inflación. Y esto, que es lo que nosotros vivimos todos los días, también lo viven nuestras organizaciones, ¿sí? Y es un poco lo que yo quiero mostrarles hoy, es un muy simple ejemplo de cómo se aplica en función, recuerden que les contaba hoy que tenemos la resolución técnica número 6, que nos explica cómo llevar a cabo el método de ajuste por inflación. En un ejemplo muy simple, pero para entender que nuestras organizaciones también sufren lo mismo que nosotros sufrimos, ustedes lo saben, digo, cuando tienen que ir a comprar materia prima para sus productos, ustedes van hoy y les dicen un precio, van dentro de otros 2 meses, en otros casos les dicen otro precio, y ni hablar si ustedes tienen productos que están relacionados con el valor dólar, ¿no? Que además se le suma el componente de la devaluación del peso frente al dólar. Y esto claramente lo sufren las organizaciones. Y por eso hay una norma técnica específica que me permite reflejar precisamente esta pérdida del poder adquisitivo de la moneda en los balances. ¿Para qué? Para que los balances reflejen más claramente cuáles son sus resultados en términos reales. Entonces, yo lo que les pido es, primero que pensemos la inflación en esto de lo que nos pasa a nosotros cotidianamente. ¿Qué significa la pérdida del poder adquisitivo de la moneda? Es lo que acabamos de decir. Yo tengo 100 pesos con los cuales yo puedo comprar menos bienes en la medida que pasa el tiempo y la inflación aumenta. Eso significa, en términos reales, una pérdida. ¿Y eso en qué rubros básicamente se ven reflejados? Y en todos aquellos rubros que están a valor nominal. El más común es caja y banco, ¿sí? Por eso, ¿qué es lo que a veces se dice, bueno, frente a la inflación, ¿y qué puedo hacer? Y trato un plazo fijo, comprar algún bien, que sé que, o tratar de estoquearme, comprar mercadería, porque el valor de esa mercadería yo sé que va a subir. Digamos, hay bienes que se van resguardando de alguna manera de esa pérdida de la inflación.
Pero cuando yo tengo el billete, la caja, o lo tengo en el banco, o tengo un cheque, ese valor de ese cheque, si hoy es de 1.000 pesos, cuando lo voy a cambiar dentro de un mes, van a ser siendo el mismo monto nominal. Con lo cual, si yo recibí un cheque a 90 días, si me hubiesen dado efectivo en ese momento, no, seguramente hubiese podido comprar más cosas que las que voy a poder comprar a los 90 días. Ahora bien, la resolución técnica número 6, si bien entiende, obviamente, que los rubros afectados son los rubros a los cuales no tienen ningún tipo de resguardo frente a la inflación, el método que yo voy a aplicar para determinar esa pérdida o ganancia por la inflación es a través de aquellos rubros que no se ven afectados, ¿sí? Primero, ¿por qué digo pérdida o ganancia? Porque si yo tengo un pasivo en pesos, y a medida que hay más inflación, y yo voy a pagar cuotas fijas en pesos, supongamos, en términos reales, la deuda va disminuyendo, ¿sí? Así como cuando yo tengo un activo en pesos, el poder adquisitivo de este activo va disminuyendo, también los pasivos van disminuyendo, con lo cual en estos casos yo podría tener una ganancia. Pero en el ejemplo que yo les voy a contar, nosotros constituimos la organización en enero de 2020, con el aporte de los asociados aportaron 200.000 pesos, con lo cual yo recibí en caja 200.000 pesos. En marzo de ese mismo año, decido comprar un mueble que necesito para la oficina. Entonces, me disminuye la caja en 100.000 y me queda un saldo de 100.000 pesos en caja y tengo un mueble por 100.000 pesos. Y acá, como vemos, al cierre del ejercicio, que en este caso va a ser 30 de septiembre del 2020, el total del activo, que está compuesto por caja y muebles, suma 200.000 pesos, y el total del patrimonio neto, más el pasivo, que en este caso es 0, también suma 200.000. Y acá cumplimos con esa premisa de la contabilidad, que el debe da igual al haber, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Perfecto. Esto es en términos históricos. Pero en este lapso de tiempo hubo inflación. Entonces, ¿qué es lo que me dice la resolución técnica número 6? Es que yo lo que tengo que ajustar son aquellos rubros que no se ven afectados por la inflación. En este caso van a ser las cuotas sociales, el capital aportado y los muebles, ¿sí? Y le voy a aplicar el coeficiente desde la fecha de la operación a la fecha de cierre del ejercicio. En este caso, la cuota social fue integrada en enero del 2020 y la fecha de cierre del ejercicio ha sido 30 de septiembre del 2020. Yo acá puse un coeficiente totalmente arbitrario, a modo de ejemplo, pero ¿cómo se determina este coeficiente? Este coeficiente se va a determinar por la inflación ocurrida desde enero al 30 de septiembre, publicada por el INDEC para precios al consumidor. Saben que hay varios índices, la resolución técnica ha decidido que el índice a tomar es el de precios al consumidor, y además ustedes pueden acceder en la página de la Federación a los coeficientes ya determinados de cada periodo de tiempo. Ajusto estos valores, es decir, yo voy a multiplicar 200.000 por el coeficiente, que es 1.26, y me va a dar un valor de 251.350. La diferencia que hay entre el valor ajustado y el valor histórico, ¿sí? Esos 51.000 pesos, es lo que se llama contablemente RECPAM.
que es el resultado por exposición al poder del cambio del poder adquisitivo de la moneda. ¿Sí? Entonces, contablemente, lo que me dice la resolución técnica es que yo voy a llevar todos los valores de la fecha en que sucedieron y los voy a homogeneizar a una fecha de corte, que en este caso es 30 de septiembre. Lo mismo hago con el rubro de muebles y útiles o bienes de uso, como lo queramos llamar, que fue comprado en marzo del 2020, aplico el coeficiente de ajuste por inflación y me da un valor de 111.719. Entonces ahora yo lo que puedo decir es que los valores tanto de la cuota social más los muebles y útiles están ajustados a una misma fecha, ¿sí? Que en este caso es 30 de septiembre. Y la diferencia es este ajuste por inflación que la norma técnica lo llama RECPAM, ¿sí? Que es el resultado de exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Muy bien. Entonces voy a contabilizar esta operación. ¿Sí? Esta es una operación más que yo hago al cierre de cada ejercicio contable para reflejar precisamente cómo, además de toda la implicancia que ha tenido cada una de las operaciones que yo hice durante el año, el impacto que tuvo la inflación durante ese mismo año. En el caso de el capital social, hay una cuenta específica que se usa, que es ajuste de capital o ajuste de cuota social. ¿Por qué? Porque a mí eso me va a permitir reflejar en el estado del patrimonio neto las cuotas sociales por las efectivamente nominales aportadas y en otra cuenta el ajuste de capital. Y esto además tiene un impacto jurídico, porque ustedes saben que, por ejemplo, en la cooperativa, si un socio se va, se reintegra lo aportado a valor nominal. Entonces, es importante contar con la información a valor nominal. ¿Sí? La contrapartida a este ajuste, a esta registración, va a ser una cuenta de resultados, que puede ser de resultado positivo o resultado negativo, según el rubro que yo esté ajustando, y que la vamos a llamar RECPAM. En este caso, como lo que estoy ajustando es una cuenta de patrimonio neto, la contrapartida es un resultado negativo de ajuste por inflación, que son los 51.359, que como vemos es la diferencia entre el valor ajustado y el valor histórico. En el caso de los muebles, la diferencia son 11.719, que es lo que voy a reflejar en el otro asiento, donde acá incrementa el valor de los muebles y la contrapartida a ese mayor valor es un resultado positivo del ajuste por inflación. Acá también, si a ustedes les resulta más fácil en términos de información, tener cuentas contables separadas y no usar la misma cuenta de compra original a valor histórico del mueble, pueden abrir en su plan de cuentas una cuenta que se llame, por ejemplo, muebles ajustados por inflación, o reexpresión de los muebles. En este caso va a ser solamente, lo que yo voy a registrar ahí, es el impacto de la inflación, de aplicar el método de ajuste por inflación. Entonces, como vemos acá, la diferencia entre el resultado negativo y el resultado positivo va a ser el neto, que son los 39.630, que va a ser el RECPAM definitivo de este balance. Bien. Entonces acá yo voy a reflejar
en los estados contables, y esto ustedes que seguramente ya han hecho balances con cierres diciembre de 2019 o durante el 2019, principio del 2020, ajustados por inflación, ustedes saben que los balances formales que se presentan, tanto en FIP, en Nominal, en cualquier organismo, y que son auditados, tienen que estar ajustados por inflación. Y si lo leen, van a ver que dice seguramente que están confeccionados en moneda homogénea. ¿Por qué en moneda homogénea? Porque yo lo que hice al aplicar el método de ajuste por inflación, llevé cada una de las operaciones que tienen fechas disímiles a la fecha de corte de mi balance, que en este caso del ejemplo es 30 de septiembre del 2020. Ahora, la caja no cambió. ¿Por qué? Porque la caja es la misma, la que yo tenía en enero, marzo, abril, septiembre, digo, los billetes son los mismos. Yo recibí 200.000, hice una compra en marzo de 100.000, me quedaron 100.000 pesos en billetes, y son los mismos 100.000 que cuando yo los cuento el 30 de septiembre, tengo los mismos billetes. Con lo cual, ese valor está a valor de cierre. Sin embargo, y para aplicar el método que me pide en la resolución técnica número 6, los muebles yo los reexpreso, los ajusto por el coeficiente de inflación al 30 de septiembre, y el valor de esos muebles ya no son 100.000, sino que en moneda del 30 de septiembre van a ser 111.719,67. Y acá la suma del activo total me va a dar 211.719,67. De la misma manera, el patrimonio neto, que reexpresé esa cuota inicial de 200.000 a valores de septiembre del 2020, me genera un ajuste de 51.359,51. que es lo que vimos en este asiento, ¿sí? Que surge aquí de la reexpresión del capital inicial al 30 de septiembre por el coeficiente correspondiente. Ahora, toda esta operación me generó, como también vimos antes, un RECPAN, es decir, un resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda de 39.639,84 negativo. Es decir, que yo voy a tener un resultado negativo en mi estado de resultados y que impacta en el estado de patrimonio neto de 39.629,84, que me va a restar a los restos de las cuentas del patrimonio neto. Y esto genera un patrimonio neto final de 211.719,67. Y otra vez vemos acá que el activo coincide con el pasivo del patrimonio neto. Así que podemos estar tranquilos y seguir adelante. Bien. Algunas cuestiones que me parece importante antes de pasar al control del RECPAN, porque hay un procedimiento que podemos hacer nosotros para controlar si realmente este resultado de 39.639,84 pérdida es correcto, ¿sí? Que es ver si realmente el impacto de la pérdida del efectivo que yo tengo en este ejemplo de la caja ha sido tal. Porque en definitiva, si bien yo hago el ajuste, aplico el método de ajuste por inflación de los rubros no monetarios, los que no han sido afectados directamente por el efecto inflacionario, como muebles y cuota social, el impacto real está dado porque yo tengo caja.
¿sí? Si yo hubiese comprado con los 200.000 el total de muebles, prácticamente yo no tendría impacto, porque todo las cuotas sociales que yo recibí íntegramente las invertí en un bien que no se ve afectado por el ajuste por inflación. Pero en este caso, como yo mantuve durante 9 meses cajas, billetes, que sí se ha habido afectado con el poder, con el paso del tiempo a través de el aumento de la inflación que hubo en esos 9 meses, claramente esos 200.000, que después se redujeron a 100.000, durante ese tiempo ha perdido poder de compra y por lo tanto me ha generado una pérdida. Pero yo lo que les quería comentar, antes de pasar a cómo yo compruebo si realmente esa pérdida está bien o no calculada, es que tengamos en cuenta, cuando leemos los estados contables, y esto sí lo vamos a trabajar más en detalle el próximo encuentro, que toda la información que yo veo en los estados contables está reexpresada a un valor de corte, que es el cierre de los estados contables, con lo cual no condice exactamente con el valor de compra. Entonces, cuando ustedes ven sus propios estados contables y van a ver que quizás en bienes de uso tienen valores que no se condicen con los valores que ustedes compraron en su momento, o lo mismo pueden ser los bienes de cambio, o si tienen pasivos en dólares, en fin, cualquier rubro que tenga algún coeficiente de ajuste propio, va a estar reflejado incluyendo esta incorporación de la reexpresión del ajuste por inflación. Por lo tanto, ténganlo en cuenta al momento de leer los estados contables, que lo que están reflejando es moneda homogénea que no necesariamente condice con la operación inicial real. Y esto tiene que estar explicado y reflejado en las notas. Por eso es importante también toda la información complementaria que vamos a ver el próximo encuentro respecto de las notas que van explicando cada una de los rubros y cómo se fueron valuando. Y en estas notas yo voy a tener claramente explicado que si se aplicó o no el ajuste por inflación, qué índice se aplicó, que tiene que ser el exigido por las normas técnicas, y cada rubro también me va a decir si ha sido ajustado o no ha sido ajustado según el cumplimiento de los parámetros de la normativa. Y lo mismo pasa con las cuentas de resultados. Todas las cuentas de resultado, o la mayoría, menos en general las cuentas financieras, también deben reexpresarse por el mismo método. ¿Para qué? Para que cuando yo lea el estado de resultados, pueda comparar los ingresos y los gastos todos a un mismo valor. Entonces también ustedes van a observar en sus propios estados contables que cuando leen, no sé, las ventas totales del año, quizás no les suene muy parecido a lo que ustedes saben que realmente se vendió y se cobró. Bueno, ¿por qué? Porque los montos que se reflejan en los estados contables ya han pasado por este proceso de ajuste por inflación. Y algo que también es importante es que ustedes en los estados contables no van a encontrar la información histórica. Y no la van a encontrar porque específicamente la norma técnica sugiere no hacerlo, y sugiere con énfasis no hacerlo, porque esto podría confundir a quien lee los estados contables, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si vendí 100.000 y en un estado tengo 100.000 y en el otro ajustado por inflación tengo 125.000, no me queda muy claro, ¿cuánto vendí? 100.000, 125, gané o perdí, porque además ustedes van a ver que el efecto del ajuste por inflación a veces puede ser tan significativo que yo puedo tener ganancias históricas y pérdidas ajustadas por inflación. Entonces, para evitar estas distorsiones en la lectura
es aconsejable que solo se muestre la información ajustada por inflación. Por eso les sugiero que cuando lean los estados contables, lean primero si está ajustado por inflación o no, y ya en los últimos periodos seguramente todos los balances así están, y vayan leyendo las notas para entender un poco cómo ha sido cada rubro valorado. Muy bien. Ya para ir terminando, vamos a ver cómo yo voy a verificar que este resultado, perdón, vuelvo acá al patrimonio neto, este resultado del ajuste por inflación, el resultado por exposición al ajuste por inflación, que me dio un resultado negativo de 39.000, si realmente se condice con lo que yo perdí por mantener caja, por mantener el billete en mi caja, ¿no? Y no haber invertido en algún otro tipo de bien. Entonces, ¿cómo hago este cálculo? Bien, yo tomo todos los movimientos de caja que fueron ocurriendo en el periodo que yo estoy trabajando. En este caso es desde enero 2020 a septiembre 2020. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es verificar cuáles son todos esos movimientos. Yo tuve un ingreso de 200.000 en enero y una compra con un ingreso de caja en marzo 2020. Le aplico el coeficiente que va de enero 2020 a septiembre para el primer caso, y de marzo a septiembre también en el segundo caso, y como vemos, vamos a obtener los valores ajustados a cada periodo, todo esto en moneda, de septiembre 2020. Y acá vemos que llegamos al mismo resultado, de 39.630,84, que es la pérdida que yo tuve por haber mantenido 100.000 pesos en la caja. Porque, ¿qué quiere decir estos valores ajustados? Si yo con estos 200.000 compraba 2 paquetes de yerba, por un ejemplo, en enero 2020 yo compraba 2 paquetes de yerba con 200.000, en septiembre 2020 tendría que tener 251.000 pesos para poder comprar los mismos paquetes de yerba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor, la pérdida del valor del poder adquisitivo hace que yo requiera de más pesos para poder comprar la misma cantidad. Y lo mismo pasa con la operación de los 100.000. Los 100.000 de marzo 2020 a septiembre 2020 implican 111.719. Con lo cual, yo, para decir que esos 100.000 tienen el mismo poder adquisitivo a septiembre 2020, tendría que tener en mi caja 139.630. Pero cuando yo voy a la caja y los cuento, sigo teniendo los mismos 100.000. Entonces, esto significa que en términos de poder adquisitivo, perdí 39.630. ¿Sí? Que como vemos, es a la misma conclusión que llego haciendo el ajuste a través del método que me propone la resolución técnica número 6 y que además es un método obligatorio. Bien, entonces, acá podemos comprobar que efectivamente el haber mantenido 100.000 pesos en mi caja ha ocasionado para la organización una pérdida de 39.630. Y este es el objetivo de incluir en los balances el ajuste por inflación. El poder reflejar más acabadamente cuál es la realidad de mi organización. Por supuesto que no siempre ha sido obligatorio y ha empezado a ser obligatorio cuando los índices han comenzado a ser significativos y que dan algunas pautas que también están establecidas en la resolución técnica número 17, que
ya la distorsión de la inflación es tan grande que hizo necesario incorporar en los estados contables el método de ajuste por inflación. Muy bien, hasta acá llegamos a los temas que tenemos previstos para hoy. Y dado que queda un ratito, si les parece, vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, le habilitamos, le pido que con una manito avisen y le habilitamos el micrófono. Y si no, voy viendo en los chats. A ver, de ir viendo algunas de las preguntas que fueron haciendo. Bueno, una de las preguntas que veo es ¿qué pasa cuando los libros son llevados manualmente y si se pueden borrar o no? Bueno, esto es cierto, el Código Civil y Comercial establece que además los libros no deben tener tachaduras, no deben ser borrados, no deben haber hojas en blanco. ¿Y esto qué es también? Para poder asegurar la integridad de la información y que la información además fue volcada de manera oportuna. No es que yo hice todo, fui, vine con la información, me olvidé de algo y lo meto, digo, yo tengo que tener todo un circuito de información que sea adecuado, prolijo, y así debe estar reflejado en los libros. Por supuesto, somos humanos y nos equivocamos, entonces en el caso de que eventualmente haya habido alguna situación por el cual ustedes advirtieron un error, la sugerencia siempre es anular adecuadamente esas hojas, que dejar una nota explicando que por error hubo una transcripción incorrecta, que lo firme el presidente como responsable de la organización, y volver a copiar la información adecuadamente. También a veces no solo pasa en los libros manuales, sino también a veces pasa cuando uno va a copiar, en las librerías a veces también se cometen errores, por eso mi sugerencia siempre es que se copien los libros, revisarlos una vez que nos piden otra vez, porque a veces puede haber errores, y en caso en que lo detectemos, corregirlos, ¿sí? Es importante que los libros, además, no lo mencioné, o no sé si lo mencioné la vez pasada, pero los libros, además de ser el respaldo de todas nuestras operaciones, y que pueden ser requeridos por la FIP, por el INAI, por cualquier otro organismo, también son medios de prueba. Entonces, frente a cualquier litigio que yo pueda tener, también puedo demostrar que esa operación existió y fue así, le pagué o no, depende del litigio que corresponda, lo puedo probar a través del libro rubricado. Bien, después veo algunas, las preguntas impositivas en principio, las vamos a dejar para el módulo impositivo. Así vamos tratando de ver las preguntas que tienen que ver con la temática de hoy. No sé si alguien levantó la mano y quiere comentar algo. Hola. Mirta, ¿qué tal? Hola, soy Mirta, vivo en Esquel, provincia del Chubut, Patagonia, Argentina. Bueno, mi pregunta sería, gracias, mi pregunta sería una cooperativa de trabajo, ¿sí? Bueno, tiene IVA compras e IVA ventas, ¿verdad? Cuando se compra, si el proveedor
nos da una factura C, esa factura C, porque es monotributista al que le hacemos la compra, esa factura C no nos permite a nosotros descontar IVA cuando hacemos la presentación de IVA a la FIP, ¿verdad? Siempre tiene que ser solicitar factura A, no hay otra manera con la factura C. Exacto. La factura C no tiene IVA, o sea, no incluye IVA. Claro. El contribuyente que factura no está sumando el IVA en esa facturación, con lo cual no hay un IVA para descontar. Pero sí es importante, y vale aclararlo, que a veces hay duda, en los subdiarios IVA compras e IVA ventas, yo tengo que informar el total de las operaciones de compras y de ventas. Entonces, también tengo que incorporar las facturas que yo recibo de los monotributistas, factura C. Digo esto porque a veces uno incluye en estos subdiarios solo los documentos que están relacionados con IVA, pero no Claro. es así. La FIP y también los registros así lo exigen, tengo que informar el 100% de las facturas, vienen a estar registradas, y yo tengo que decir cuánto de mis compras son a responsables inscriptos y cuánto a responsables exentos o responsables no inscriptos. O sea, en el libro de IVA se registran, las facturas C también se registran. Exactamente, exactamente. Bueno, esa era mi duda. Muchas gracias y muy interesante el curso. Gracias. Bueno, me alegro, muchas gracias. Tenemos un ratito para alguien más si quiere hablar, y si no, ya vamos cerrando el encuentro de hoy. Bueno, solo aclaro uno de los temas que lo vamos a ver en el módulo impositivo, pero la inscripción frente al IVA no es por el tipo de organización, es decir, si es sociedad anónima, cooperativa, mutual o lo que fuera, sino por el tipo de actividad. Excepto que sean asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, que claramente están exentas en la ley de IVA. En el caso de las cooperativas va a depender de la actividad que se realice. Y acá veo una rápida, así vamos aprovechando el tiempo, que hay el ajuste por inflación trimestral, semestral o cierre de ejercicio. Eso va a depender de la información que yo tenga que presentar, ¿sí? Si yo estoy haciendo un balance anual, sí o sí es obligatorio que esté ajustado por inflación por todo el periodo del año. Si tengo que presentar balances trimestrales o semestrales ante organismos fiscales, como por ejemplo el INAE, se puede presentar un balance trimestral, por ejemplo, también tiene que estar ajustado por inflación, ¿sí? A partir del cual la obligatoriedad de aplicar el ajuste por inflación es tanto para los periodos anuales como para los periodos intermedios. Bueno, les agradezco muchísimo a todos la participación. Vamos a seguir recolectando todas las preguntas que fueron haciendo en el chat, en Facebook, en YouTube, y también las que hagan durante la semana a través de nuestro mail. Y los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos.